Hola chaparritos, bienvenidos a Cartas y Dados. Hoy vamos a platicar del Gran Tiwanaku. Es un juego muy bonito, hasta 4 jugadores, con los 3 modos de juego, como indican los cánones: competitivo, cooperativo y solitario. El juego ha sido comparado con Sudoku y con Buscaminas. Así es, Buscaminas, el juego de la computadora que muchos nunca supieron que era lo que se tenía que hacer y solo era estarle picando sin sentido. Pues había, ¿no? Sí había un sentido, unas reglas detrás. Y lo mismo Sudoku. Entonces sería esos juegos, pero con mayor complejidad, ¿no? Con esos juegos con esteroides. Entonces el juego de lo que se trata es que son distintos escenarios, configuraciones, son 20, que son, escenarios cortos y largos, 25 o 45 espacios, y en cada espacio hay que colocar uno de 4 tipos de terrenos y arriba de cada terreno uno de 5 tipos de cultivo. Y esta configuración es única, todo el escenario y cada región tiene solamente un terreno correcto y un cultivo correcto. ¿Y cómo puedes tú adivinar cuáles son la configuración correcta? Pues viendo las zonas, los alrededores, las zonas aledañas, siguiendo los criterios y las reglas que nos plantea el juego, ¿no? Entonces, temáticamente nos presenta que hay una deidad femenina llamada Pachamama y ella pone estas reglas sobre los Quichua y son dos poblaciones, Quechua y Otoma, y lo cual están ahí compitiendo entre sí y rindiéndole pleitesía a esta deidad femenina Pachamama. Entonces Pachamama es la diosa, la madre diosa de la tierra, pone estas reglas sobre tanto cómo se puede, primero el tipo de terreno y sobre el cultivo. Entonces pone reglas de que haya diversidad, que no haya ciertos cultivos adyacentes, ciertos criterios, con lo cual tú vas a estar analizando poco a poco, viendo los alrededores, ¿no? Se puntúa tanto por el terreno como por el cultivo. Otro parte especial del juego es la rueda de Pachamama. Y esta rueda es muy interesante porque hace las veces de que se tuviera una aplicación, ¿no? Entonces, tener una aplicación para que esté la información oculta de la configuración de cada escenario, ¿no? De los terrenos y de los cultivos. Entonces, a mí no me gustan los juegos con la aplicación. Entonces, esta rueda, mecánicamente está hermosa y funciona muy bien, ¿no? O sea, ahora que vean la rueda, yo creo que solamente para estar manipulando la rueda les van a dar ganas de conocer el juego. Entonces, ¿cómo funciona? Están estos 20 discos, que son los escenarios, y entonces se hace la configuración inicial, que es revelando algunas regiones para partir de ahí, ¿no? Y que de ahí pues ya sea en la información en cadena para estar revelando los siguientes espacios. Y posteriormente de esta configuración inicial colocas el disco en esta rueda, y la rueda te va a estar dando la información de acuerdo a las coordenadas que tú ingreses de la región del tablero, coordenadas únicas. Entonces, ya sea que tú estés adivinando la tierra, el tipo de terreno, la loseta o el cultivo. Ok, entonces acompáñenme a abrir la caja.
Bien, para preparar el juego lo primero que hay que elegir es si se quiere jugar un escenario corto o largo. Los escenarios cortos son 5, están numerados con las letras y son de este color. Los escenarios largos están numerados del 1 al 15 y son de este otro color. Sobre el tablero, el escenario largo tiene esta retícula de 9×5 y hay cierta información aquí que vamos a ver más adelante, y se necesita este tablero adicional también con estas regiones y pistas. Para el escenario corto, la retícula es de 5×5 y entonces hay más espacio y ya está contenida en el mismo tablero esta información, entonces ya no se requiere esto en los escenarios cortos. Para este tutorial vamos a hacerlo con un escenario corto. Después lo que sigue es realizar la configuración inicial del escenario. Bueno, antes es elegir pues cuál de los 5 escenarios cortos, hacer la configuración inicial que está en esta cara. De hecho, o sea, todos los discos, esto presenta la configuración inicial y en el reverso está la información completa de todo el escenario que se va a ir revelando poco a poco, y esta no la podemos conocer. Entonces, ya que elegimos el escenario, lo que sigue es ver con cuántas losetas vamos a jugar. Nunca se van a jugar con todas. Entonces, el número que dice aquí las vamos a colocar en esta región. Entonces, en este caso nos dice que son 5 amarillas, 6 cafés, 6 verdes o el pasto y 8 de montaña. Sobre las losetas tienen 2 caras. Una cara tiene una flecha. De esta cara de las losetas se utiliza solamente en los modos cooperativos y solitario, y tiene que ver con el uso del automa. Y los cultivos, por otro lado, esos siempre va a estar disponible toda la oferta. Entonces se colocan en sus regiones correspondientes. Ahora sí, nos fijamos en la configuración inicial del escenario y simplemente rellenamos las regiones que nos indican, tanto en las losetas como en los cultivos. Ahora sí, ya que hicimos esto, vamos a ingresar el disco en la rueda mágica o de Pachamama. Listo, entonces ¿cómo funciona la rueda de Pachamama? Tiene estos botoncitos que del lado izquierdo nos va a revelar las losetas, que el término del juego es exploración, y del lado derecho nos va a revelar la información del cultivo, que el término del juego es hacer una adivinación. Ok, y entonces hay 2 coordenadas, está este inferior y la superior, que es propiamente el disco. Ok, estas 2 coordenadas es vertical o horizontal y nos dan todas las regiones del tablero. Entonces estas siempre van a estar tapadas, y dependiendo la acción que indicamos, previo ajuste de las coordenadas, vamos a revelar izquierda o derecha según sea el caso. Entonces, aquí hay algunos espacios vacíos, pues porque como estamos jugando un escenario corto, no tiene las 4 columnas adicionales, ¿no? Los 5 renglones siempre están disponibles, que son los de acá abajo, que son las filas. Aquí están los símbolos y las columnas. ¿Ok? Ya que explicamos el uso de la rueda, ahora continuamos con la preparación del juego, que consiste en los componentes por jugador.
Muy bien, 3 son los componentes por jugador. Los meeples, que es un total de 5, dependiendo del número de jugadores es con cuánto se va a jugar. Aquí vamos a hacer la preparación del juego para 2 jugadores, que se utilizan los 5 meeples. Después esta pastilla que va a indicar solamente los puntos, está la pista aquí en el borde, se comienza en 10, no sé por qué. Y el tercer componente por jugador son estas pastillas más chiquitas, que estas se van a colocar aquí. Son 4 pastillas que tienen que ver con las 4 regiones. Entonces van a comenzar aquí hasta abajo, y estas pistas, que son las 4 regiones, esto nos va a ayudar para ver cómo puntuamos las regiones. Los cultivos, a cada uno ya trae su puntaje de manera intrínseca, pero los cultivos no. Los cultivos, su puntaje, a medida que se vayan revelando, va a ser variable y tiene que ver con un equilibrio que haya, que cada jugador, una de las reglas que nos pone la deidad Pachamama, es que debe haber un equilibrio, que cada jugador esté lo más balanceado posible, revelando, descubriendo las 4 regiones del tablero. Entonces, el sistema de puntaje de las regiones es variable e incentiva esto, de tal manera que si tú te enfocas solamente en una, si no le prestas atención a qué está revelando, te va a castigar, te va a penalizar. Y simplemente como funciona es cuando se revele cualquier región, tú vas a avanzar la pastilla y vas a anotar los puntos de todo ese nivel de tus propias pastillas que tengas. Y continuando con la preparación, hay estos tokens adicionales, que son 5 que son por los cultivos que hay, y no confundirlos directamente con las fichas de puntaje de los cultivos. Estas todas son del mismo tamaño y no tienen puntaje. Entonces esta se va a seleccionar un conjunto de las 5 por cada jugador que haya. Entonces en este caso, que estamos hablando de 2 jugadores, entonces estas sí son las ofrendas. Y entonces se van a seleccionar para 2 jugadores, 2 de cada color, y se van a colocar en este círculo. Una vez realizados estos pasos, estamos listos para iniciar el juego. Una precisión sobre estas pistas, sobre las regiones. Aquí la versión corta solamente tiene 2 espacios. Si nos fijamos en el tablero extra, aquí sí ya hay 4 columnas por cada color, permitiendo máximo número de jugadores. Ok, entonces, ¿cómo van a ocurrir los turnos? El jugador al inicio del turno va a elegir entre 2 opciones: explorar o adivinar. Explorar quiere decir que a su vez se divide en 2 fases. La primera es obligatoria, la segunda es opcional. La primera es el movimiento del meeple. Al mover el meeple, puede ser un meeple que previamente ya esté sobre el tablero, o uno que todavía no haya sido ingresado. De inicio, los meeples no van a estar en el tablero. Entonces, los meeples, de manera libre, el jugador los puede ingresar al tablero siguiendo las reglas de movimiento que vamos a ver en un momento. Puede ingresar el tablero por cualquier borde. La segunda fase del turno de exploración consiste en revelar una loseta, pero esto no va a ser en todos los casos. La segunda opción, tipo de turno, que no es explorar, es hacer una adivinación, que eso es sin movimiento de meeple y sin revelar una loseta en ese turno. El jugador va a limitar ese turno a hacer intentos de adivinación sobre los cultivos. Una región, nunca se le puede realizar una adivinación de tener un cultivo sin que previamente ya se le haya asignado la loseta correspondiente. Entonces, ¿cómo es el movimiento de los meeples? El movimiento está limitado a las condiciones del terreno, no al número de espacios. Y la regla es muy simple: el meeple se puede ir moviendo de manera ortogonal y nunca puede cruzar un meeple enemigo. Esa es una regla. Otra regla es que nunca puede haber 2 meeples en el mismo espacio, bueno, ni enemigos ni amigos.
y una vez que el miple llegue a un no espacio vacío se tiene que detener. Entonces básicamente se puede mover libremente el miple mientras ya está en las regiones con cultivos o con miples del mismo color. Entonces hay dos maneras de terminar el movimiento del miple. Una es que llegue a una región donde ya esté una loseta. Ahí terminaría el turno, porque no puede en el mismo turno explorar y adivinar. El otro escenario es que termine su región, su movimiento en una región completamente vacío. Ahí es donde se haría una exploración, la cual es obligatoria. Entonces, pues simplemente siguiendo las coordenadas, se revelaría la loseta correspondiente. Cuando se hace una exploración, cuando se revela un terreno, el jugador no tiene que adivinar nada. Entonces simplemente se siguen las coordenadas, se revela el terreno y se puntúa de acuerdo a lo que ya comentamos. Bien, ahora veamos cómo funcionan los turnos cuando se elige una adivinación. Entonces el jugador va a elegir un miple en donde pues que ya tenga su terreno, pero pues, todavía no tenga el cultivo. Se pueden realizar en el mismo turno todas las adivinaciones que lo permita esto que acabo de decir, es decir, todos los miples del jugador que se les pueda adivinar su terreno, con la condición que no se puede equivocar. Entonces mientras siga acertando los cultivos que corresponden en el orden que quiera de todos los miples que tiene disponible, puede seguir haciendo nuevos intentos. En el momento en que se equivoque, termina su turno. Entonces, ¿cómo funciona la adivinación? Ahí sí es el jugador, antes de mostrar cuál es el cultivo correspondiente, simplemente el jugador tiene que decir cuál de las 5 cultivos son. ¿Cómo va a realizar eso? Siguiendo las reglas del terreno que voy a comentar más adelante. Independientemente si la adivinación es correcta o equivocada, se coloca el cultivo correspondiente. Si el jugador adivinó de manera correcta, los puntos se le van a sumar. Si se equivocó, los puntos se le van a restar, dependiendo el cultivo. Cada cultivo tiene sus propios puntos. Si el jugador acertó, va a obtener una ofrenda, que son estos tokens que están aquí, pero recordemos que hay un token de cada tipo según el número de jugadores. Entonces, ¿cómo funcionan las ofrendas? Son bonus de puntos. Entonces, el jugador va a recibir la ofrenda del cultivo que acertó, pero solamente puede tener un tipo de ofrenda al mismo tiempo. Entonces, pues el otro es para los rivales. Entonces, el jugador va acumulando los cultivos, y lo truculento de la ofrenda es que te hace esta regla incentivos en ambos sentidos. Es decir, hay un incentivo para que tú canjees las ofrendas lo más rápido posible, y hay otro incentivo para que hagas lo opuesto y estés acumulando los cultivos. ¿Qué pasa? Según qué tantos cultivos acumula el jugador y los entrega a modo de ofrenda, va a aumentar los puntos correspondientes de acuerdo a la tabla que están viendo en este momento. Entonces este incentivo, como el puntaje no es lineal, es creciente, está el incentivo por acumular la mayor cantidad de cultivos. Pero por otro lado, si tú estás reservando las ofrendas, pues estás, digamos, perdiendo, dejando puntos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque si tú ya adquiriste la ofrenda del morado y tú no la canjeas, tú no entregas esa ofrenda, pues mientras tú sigas revelando nuevos cultivos de ese color, tú ya tienes esta ofrenda, ¿no? No estás recibiendo más. Y bueno, eso es todo. El juego va a continuar hasta que se revele todo el escenario completo. Ahora veamos rápidamente la variación del modo solitario. ¿Cómo funciona el modo solitario? Bueno, recordemos que todas las losetas tienen una flecha. Las flechas son de estos 6 colores. ¿De dónde surgen estos 6 colores? Hay 4 colores que son los disponibles para los jugadores, que de estos hay 5 miples cada uno, pero hay 2 colores adicionales que solamente hay un miple de cada uno,
que no se utiliza en el modo competitivo, el cual es un miple morado y un miple amarillo. Entonces, se va a construir el conjunto de miples del automa de la siguiente manera. De entrada se va a descartar el miple del color del jugador. Vamos a poner que el jugador está utilizando el azul y se va a construir 5 miples para hacer el match del total de los 5 miples del jugador del automa de la siguiente manera. Se va a tomar un miple de cada uno de los otros 3 colores que hay y por eso están estos 2 para completar los 5. Ok, entonces ¿cómo funcionan ahora los turnos del automa? Cuando el jugador puede concatenar muchos turnos y el momento en que el automa tome su turno es cada vez que las reglas van a ser exactamente las mismas que dijimos. Entonces cada que se revele una nueva loseta siempre va a ser con la orientación de la flecha y la flecha nos va a dar el movimiento del automa. El color nos va a decir cuál de los 5 miples se va a mover, que los miples del automa desde el inicio del juego ya están. No se van ingresando de manera discrecional como es el movimiento del jugador. Entonces en la configuración inicial aquí ya está indicando cuáles son las regiones que tienen los miples del automa, ¿no? Aquí están los 5 símbolos. Ok, entonces siempre los 5 miples ya van a estar disponibles dependiendo de la que se revela. Ese es el miple que se va a mover y la dirección es pues el sentido en el que se va a empezar a mover. Ahora, ¿cuándo se detiene el miple? Para eso están estas circulitos que se utilizan solo en los modos cuando estamos jugando con el automa, y lo que quiere decir es que el automa nunca se va a detener hasta que encuentre una región vacía, totalmente vacía en el espacio. O sea, no lo va a detener ningún miple, ni amigo, ni enemigo, y va a ir y tampoco las regiones que no tengan cultivos. Mientras ya esté revelado el terreno, se va a seguir moviendo. Entonces, cuando lleguen los bordes del terreno, para eso son estos que se están conectando. ¿Sí? Entonces, cuando se llega a la esquina, te dice, entonces así pueden ser los movimientos del automa. Entonces, siempre se va a detener cuando encuentra un espacio vacío y va a revelar las dos cosas siempre al mismo tiempo, donde se detenga cualquier miple del automa, tanto el terreno como el cultivo, y hay variaciones específicas sobre cómo puntúa el automa. Si tienen dudas, por favor en los comentarios me lo señalan. Ahora, hay dos niveles de dificultad en el modo solitario, fácil o difícil, porque ¿qué sucede cuando se revela una flecha de nuestro color con el que estamos jugando? Entonces, en el modo fácil, el automa no mueve miple y simplemente te saltas ese turno, ignoras las flechas de tu color. En el modo difícil, tú vas a escoger el color, pero tienes que escoger uno. Entonces vas a ignorar el color. Lo que tú ganas es de que tú escoges cuál es el miple del automa de los 5 que se mueve. Eso es todo, chaparritos. Espero que les haya gustado. Siéntanse libres de suscribirse al canal.